para esta noche es un autoexamen, un autoexamen. Si les preguntara a ustedes si en algún momento usted se ha detenido para autoanalizarse en cualquier área, sea que usted dice, bueno, voy a hacer un alto en mi manera de comer, porque creo que estoy comiendo demasiado, o estoy metiendo mucho azúcar, o muchas gaseosas, o tal vez hago un alto y digo, mira, estoy comiendo bien, estoy alimentándome bien. Es un alto que hacemos para ver una área específica. Podría pensar también que podemos hacer un alto para pensar cómo está nuestra vida familiar, hacer un alto para hacer un autoexamen de cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida congregacional, cómo es nuestra relación en la iglesia, cómo está nuestra vida laboral, nuestra vida financiera. Si, oh, Señor, voy a hacer un alto porque estoy haciendo muchos gastos acá y estoy desperdiciando los recursos que tú me das, no sé. Hacer un alto y hacer un autoexamen es algo bueno, justo y necesario para nuestra vida. Y el rey David hizo esto. El rey David en algún momento hizo una pausa. Claro, vamos a ver la historia en resumen, pero nos trae mucha enseñanza el Salmo 139 en sus últimos dos versículos. Y nos vamos ahí, el Salmo 139, verso 23. Recuerden que los salmos no se dividen en versículos, sino en versos, porque son poemas, son poemas. Las prosas, como el resto de la Biblia, los que no son poéticos, se dividen en versículos. El salmo se divide en versos. De hecho, no se dice capítulo 139, sino el Salmo 139, porque son poemas, lo que escribió David y los demás que se unieron a hacer salmos y que están contenidos en la Biblia. Salmo 139, verso 33, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El Salmo 139 es una obra creada por David. Y ojo, exalta la omnipresencia de Dios, exalta la omnisciencia de Dios y exalta la omnipotencia de Dios. David en este salmo pone a Dios en el nivel que le corresponde de todo poderoso. Y entonces él hace una petición, dice, examíname, oh Dios. El término examíname en el hebreo hakar habla también de examinar, pero los judíos a la hora de mencionar este término hakar hablan de examinar, pero íntimamente. No es un examen por encimita, sino muy, muy interno, muy en lo profundo. Yo puedo examinar a alguien ahí y me le quedo viendo y puedo ver su forma de caminar, su forma de vestir, inclusive puedo ver su forma de hablar, su forma de relacionarse y lo examino de pies a cabeza y puedo hacer un criterio propio, personal, de lo que vi de la persona. Pero difícilmente puedo examinar el interior de la persona. Todos tenemos dentro de nosotros cosas que no conversamos con nadie, difícilmente las hablamos con alguien, sea porque nos da vergüenza, sea porque nos da el temor al juzgamiento o sencillamente porque sabemos que no son correctas. Pero están ahí guardadas y son cosas que no hablamos con nadie. Pero qué bueno es que podamos decirle a Dios, examíname, Señor. Hablemos de este tema. Ahí más adelante vamos a ir viendo lo que hace David con esto. David dice, examíname, oh Dios. O sea, mira dentro de mí de lo más íntimo que hay en mí. Es el verbo, es el término hakar en hebreo. Ahora, este término también lo podemos encontrar en Lamentaciones, cuando Jeremías hace este sabio consejo, porque dice en Jeremías 3, perdón, en Lamentaciones 3:40, escudriñemos, está hablando a sí mismo y en forma plural, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahora, el término escudriñemos, recuerden que examíname, examinar es del hebreo hakar, pero el término escudriñar es del hebreo hafaz, muy parecido, significa inquirir o investigar. Cuando se inquiere, se investiga, se hace por medio de preguntas. Entonces, si usted y yo vamos a hacer un autoexamen, tenemos que preguntarnos sobre las diferentes áreas a las que nos estamos examinando. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy uniéndome a personas correctas?
estoy teniendo buenas conversaciones, estoy alimentándome bien, me pregunto a mí mismo cómo estoy con mi relación con Dios. No le estoy preguntando a Dios en este momento, me estoy preguntando a mí mismo, según lo que dice Jeremías. Me pregunto a mí mismo, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? Tiempo de oración, tiempo de lectura, los tiempos devocionales, ¿cómo estoy? Entonces, escudriñar es inquirir en nosotros mismos, según Jeremías, pero haciéndonos preguntas. Ahora, el término examinar, decimos que el término en hebreo es examinar íntimamente. En definición del texto, quiere decir penetrar lo más profundo del ser. Entonces, David está haciendo una solicitud a Dios muy, muy fina, porque no le está diciendo a Dios, Dios, mírame, dime cómo estoy. No, no, no quiero que me digas cómo estoy. Quiero que me examines, que entres a lo más profundo de mi corazón, donde nadie puede entrar, solo tú. Y no porque entras tirando la puerta, es que te doy el permiso de que entres a lo más profundo de mi ser y me examines. Debemos, les pongo acá, debemos de hacer un alto en nuestra vida y dejar que Dios nos examine en lo más profundo de nuestro ser. Es tocar ese tema que tratamos de obviar. Seamos honestos, les digo que este salmo resalta la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo. Entonces, aunque hayan temas que usted y yo no hablemos con Dios, Dios ya lo sabe. Pero obviamente Dios, todo un caballero, no va a irrumpir en esas áreas. Pero sí que bueno es pensar que ustedes y yo podemos tomar un día o un momento y decidamos sentarnos a hablar con Dios de esos temas que no nos gustan. Como decía ahora, puede ser porque nos da vergüenza. Pero bueno, si Dios lo sabe, qué mejor hablar con Él y hablar de ese tema. Si es un tema que nos da miedo, pues bueno, qué bueno hablar con aquel que pueda darnos la paz y la tranquilidad acerca de este tema. O tal vez pueda ser que no queremos hablar de este tema porque conocemos la respuesta y no es la respuesta que nosotros queremos. Pero de una o de otra forma, mi amado y mi amada, hoy la invitación es que saquemos un tiempo y conversemos con Dios y toquemos esos temas profundos con Él que están ahí en nuestro ser, en nuestro interior. Muy bien, el texto del Salmo 139, el verso 23, David le dice a Dios, examíname, oh Dios. Y lo hallo curioso que él le diga, examíname, está hablando en futuro, cuando el texto del verso 39, del verso 1, en este mismo Salmo 39, empieza hablando en pasado. Dice el verso 1, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Está hablando acá en pasado. Ahorita más o menos les voy a aclarar por qué dice en el verso 1, ya me has examinado. Y ahora en el verso 23 dice, examíname, ¿verdad? Porque parece como que es contradictorio si ya lo había hecho. Es como que se lo está volviendo a pedir. Pero bueno, el verso 1 dice, Señor, tú me has examinado. Entendemos ya el término examinado en lo más profundo del ser. El término sabes viene del hebreo yadá, que quiere decir comprender. Y ojo, el comprender que menciona acá el hebreo yadá no es ese comprender de alcahuetería, de como decir, ah, yo comprendo a él, porque hace esas cosas, ah, qué muchachito más inquieto. No, no, no. Es que Dios sabe, está hablando de sabiduría, más adelante lo vamos a ver. Ese término yadá habla de sabiduría, y es que Dios sabe, dice David aquí, sabes todo de mí. O sea, comprendes el por qué hago las cosas. Y ojo que del verso 2 al verso 5 hace una lista larga, David, de lo que Dios comprende de él, de lo que Dios sabe de David. Dice, tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me levanto, tú sabes mis pensamientos, tú sabes a dónde voy, tú sabes cuando me acuesto, tú sabes lo que hago, tú sabes lo que digo. Todo lo sabes de mí, dice David. Y mi amado y mi amada, déjame decirle que Dios sabe todo de usted y sabe todo de mí. No hay nada que se le oculte a Él. Por eso se resalta su omnisciencia, su omnipresencia, porque Él sabe todo de nosotros y está en todo lugar donde usted y yo estemos. Ahora, esto de que Él sabe cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando camino, cuando corro, cuando salgo, cuando entro, donde trabajo, lo que hablo, lo que pienso, el que sepa todo no es que sea un Dios acosador, o como diríamos en estos tiempos, un Dios tóxico. No es un Dios tóxico, no, no. Es que sencillamente Dios cuida de nosotros.
y está pendiente de todos nuestros intereses, de todos nuestros gustos. Está pendiente de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. ¿Para qué? Es para que usted y yo, lo que decíamos al principio, en algún momento hagamos un alto en nuestra vida y cuando sea necesario conversar con Él, conversar de esas áreas que, que, que necesitamos hablar con Dios, que necesitamos que Dios examine de nosotros. Y en toda esta lista que David hacía, el Yadá, esa comprensión de Dios siempre está presente. Dios sabe porque usted y yo nos comportamos de la manera que nos comportamos. Ojo, no estoy hablando de que Dios está juzgando, no estoy hablando de que Dios va a castigar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la sabiduría que tiene Dios acerca de nosotros. Dios sabe por qué usted y yo reaccionamos como reaccionamos. Dios sabe por qué usted y yo pensamos lo que pensamos. Dios lo sabe, Dios lo comprende, Dios sabe la raíz que nos propicia para hacer lo que hacemos. Dios lo sabe. Y si hablamos de comprensión, les doy ejemplos acá de una lista de Moisés, de Abraham, de Jeremías, José, Elías y Pedro. Dios comprendió por qué Moisés mató a aquel egipcio. No es como que dijera Dios, ah, no, no, es que este se tiene un carácter, este muchacho, que qué va. No, no, no. Dios sabe la raíz de qué fue lo que hizo que Moisés reaccionara de tal forma que matara al egipcio. Estamos hablando de castigo, no estamos hablando de juzgar. Es la comprensión, la sabiduría de Dios sobre los seres humanos. Dios sabe, Dios comprende por qué Abraham negó a su esposa y la presentó como su hermana. Dios no lo está juzgando. Dios sabía que Abraham tenía miedo, conocía la raíz del por qué. Nosotros vemos eso y decimos que bárbaro Abraham, seguro viejo verde, claro, quería andar con otras. Porque nosotros juzgamos lo que vemos y juzgamos literalmente. Dios no está juzgando, conoce la raíz de las reacciones nuestras. ¿Sabe por qué Jeremías se pasaba quejando? Él lo entendía. Entendía también por qué José se puso a llorar cuando vio a sus hermanos, sabiendo que sus hermanos eran los que lo habían vendido. Pero José llora cuando los ve a ellos. Dios sabe la raíz, comprende por qué Elías está en una cueva, deseando morirse, decía, mátame ya, aplícame la eutanasia, no quiero vivir más. Claro, yo siendo Dios, lo más, listo, se murió, ya está, era lo que quería, le cumplí su petición, pensando humanamente. Pero Dios, que sobrepasa todos nuestros pensamientos, comprende el por qué Elías en ese momento deseaba morir o simplemente quedarse escondido en la cueva. Dios sabe por qué Pedro negó a Jesús. No era que era perfecto, pero tampoco era el peor de los discípulos. Es que era ser humano, es un ser humano. Y la reacción de por qué negó a Jesús podría, ante los religiosos, ser condenable, pero para Dios no. Dios conoce, comprende el porqué de la reacción de Pedro. Entonces, Dios sabe todo de nosotros y conoce el porqué de nuestras reacciones, el porqué de nuestros pensamientos, el porqué de lo que decimos. Y no es que Dios está justificando nuestros malos actos. Estamos diciendo que es que Dios conoce el porqué. Ahora, dígame si usted nunca se ha dicho esta frase. Yo me la he hecho. Dígame si alguna vez usted no dijo, no sé por qué lo hice. No sé por qué lo dije. La verdad, si me pongo a ver, no sé por qué reaccioné así. Todo estaba tan bien y de un pronto a otro exploté, no sé por qué. Usted y yo muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas. Muchas veces no sabemos por qué reaccionamos o por qué pensamos o por qué hablamos de la manera que la hacemos. De hecho, cada día ustedes y yo, como buenos hijos de Dios, buenos cristianos, deseamos ser mejores para la gloria de Dios, bendición nuestra y de los que están a nuestro alrededor. Deseamos ser mejores, pero a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer o que sencillamente no queríamos hacer y las hicimos. Y decimos, no sé por qué, no sé por qué lo hice, no sé por qué reaccioné. David sabía esto. David comprendía que Dios conocía de él más de lo que él se conocía a mismo. Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a sí mismos. Por eso, en el mismo 139, en el mismo Salmo 139, escribe el verso 6, que dice, tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí es donde voy con la omnisciencia de Dios. El término conocimiento viene del hebreo da'at, que habla de sabiduría.
Y David está diciendo que la sabiduría que Dios tiene acerca de él es demasiado para él. Es incomprensible. Tanto así que cuando usa ese término, alto es, usa el término hebreo sagat, que quiere ser inaccesible. El hebreo sagat significa inaccesible. La sabiduría de Dios, dice David, es inaccesible para mí. No lo puedo comprender. Es imposible. Me gusta como lo dice, estamos en la versión Reina Valera. La versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos, lo hace de una forma más directa. Dice el Salmo 139, verso 6, en la versión PDT, lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. Ahí vamos, mi amado y mi amada. Muchas veces usted y yo hacemos cosas que no entendemos por qué las hicimos. Y es donde nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué lo hice, Señor? ¿Por qué? Usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. La sabiduría alta, inaccesible de Dios, sí conoce más de nosotros de lo que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. Muy bien, examíname, oh Dios, dice David, y conoce mi corazón. Ahora, el término corazón. ¿Cuál es la referencia que tenemos acerca del corazón? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué se refiere al corazón, David? Bueno, Jeremías escribía en su libro, en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vean que Jeremías hace una pregunta, hace una pregunta directa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El término conocerá, ya saben ustedes cuál es el término que use ahí, el hebreo yadá, que es comprender. Jeremías está diciendo, ¿quién puede comprender la manera en que reaccionamos? ¿Quién puede comprender la manera en que actuamos? ¿Quién puede saber la razón específica de por qué hice lo que hice o digo o dije lo que dije? O pensé lo que pensé, ¿quién puede saberlo? La pregunta la hace Jeremías, pero David está dando la respuesta desde un principio porque él acude a quien tiene la respuesta. Por eso no dice, examíneme, siervos, examíname, mamá, examíname, papá, examíname, mi hermano, examíname, pastor. No, no. Para entrar en lo más profundo, hay que dirigirse a aquel que tiene toda la sabiduría y él se dirige a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice David, comprende mi corazón, porque yo no me entiendo. Comprende mi corazón. Y después dice, pruébame. Este término pruébame, no sé si usted y yo nos atrevamos a decir algo así. Pruébame viene del hebreo bakhan, que quiere decir poner a prueba. ¿Se atrevería usted? Yo no. Al menos aún no. Pero desde Dios, examíname lo más profundo y ponme a prueba a ver cómo estoy. Upa, ponerme a prueba es complicado. Ahora, ustedes saben que los salmos no están escritos de forma cronológica. Por eso en el Salmo 139 encontramos que esto sucede cuando David huye de Saúl. Y el Salmo 151 está hablando de cuando él ya era el rey. No lleva un orden cronológico, pero cuando yo veo esto que dijo David, ponme a prueba, se me vino a la mente cómo David tuvo en dos oportunidades, huyendo de Saúl, poder matar a Saúl. De hecho, los que estaban con él le decían a David, Dios te lo puso en tus manos, mátalo, aquí puedes hacerlo ahora, mátalo. Y David dijo, jamás pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. De hecho, menciona que David fue ungido, dando testimonio de que fue elegido por Dios y que él no pondría su mano sobre aquel que Dios escogió. Entonces, si esto era la prueba, definitivamente la pasó con nota 100. Y estamos hablando que entonces Dios obviamente tenía razón al decir que David era conforme a su corazón, porque lo dijo antes de que David fuera rey. De hecho, eso lo dijo antes de que David estuviera en el palacio del rey, conforme a mi corazón. Bueno, más allá, lo dijo antes de que Samuel ungiera a David. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo de nosotros.
Entonces, el Salmo 139, verso 3, viene diciendo algo así en palabras nuestras: oh Dios, examíname en lo profundo de mi ser y comprende mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Término pensamiento, seguimos hilando fino, mi amado y mi amada. El término pensamiento viene del hebreo saraf, y saraf quiere decir inquietudes. Conoce mis inquietudes. Por definición, el término habla de meditación. Dice, ponme a prueba y conoce qué es lo que yo paso meditando en el día acerca de las situaciones que vivo. ¿Será que mis pensamientos se vuelven pecaminosos? ¿Será que yo me pongo a pensar en cómo vengarme de alguien que me hizo daño? ¿O será que me pongo a pensar en cómo bendecir a esa persona a pesar de que me hizo daño? ¿Será es que estoy pensando qué camino tomar? Este camino es medio tentador, me lleva a lugares que no debo ir o a conversar con personas que no debo, pero, ay, quiero como andar por ahí un tiempito. O estoy meditando en que no, voy a tomar el camino correcto que me lleva a casa y puedo estar con mi familia. ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestro ser? Es lo que dice David. Y ponme a prueba y conoce qué hay en mi mente. ¿A qué le estoy dando vuelta? Mi amado, recuerden que el diablo no puede saber lo que pensamos, pero sí está pendiente de nuestras reacciones. ¿Qué es lo que hacemos? A ver si sus dardos están dando fruto. Entonces, ese secreto, ese interior ahí, nadie lo puede saber. Nadie puede saber lo que estoy pensando en este momento, ni yo lo que ustedes están pensando. Pero Dios sí puede. Y Dios sabe qué hay en nuestros pensamientos, cuáles son nuestras meditaciones. Ahora, les decía al principio que parecía contradictorio, porque en el verso 1 decía, Dios, tú me has examinado, y ahora en el verso 23 dice, Dios, examíname. Y es que el asunto que está planteando David es como una pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque David era pastor de ovejas. Él no fue a buscar a Samuel para pedir que lo ungieran como rey. A él lo mandaron a llamar. Ahora, cuando lo ungieron como rey, una vez ungido, se fue a seguir pastoreando las ovejas. Él no pidió diciendo, ya me ungieron como rey, quiero vivir en el palacio. No pidió eso. A él lo mandaron a llamar al palacio y empezó a trabajar en el palacio. Ahora es un trabajo, un servidor del gobierno. Él no pidió ser el capitán del ejército de Israel. A él lo pusieron como capitán del ejército de Israel. Y entonces, él hacía su trabajo de la mejor manera. Él jamás pensó hacerle competencia a Saúl. De hecho, no hizo alguna propaganda para que lo ovacionaran más que a Saúl. Es la misma gente que vio el esfuerzo y el trabajo de David que lo compararon con Saúl y empezaron a cantar a tal grado de meterle celos a Saúl, porque decían, Saúl mata 1000, pero David mata 10,000. Y lo cantaban. Y David no pidió eso. Y ahora, dice David, siendo yo un servidor del gobierno, soy un convicto, ando huyendo, porque el mismo rey me quiere matar. Y entonces le dice a Dios, examíname, mira dentro de mí qué es lo que estoy haciendo mal, por qué estoy en esta situación, porque no la pedí, ni siquiera pedí ser rey, porque ahora estoy en esta situación. Pueden que sean preguntas que usted y yo nos hacemos también. ¿Por qué si estoy haciendo bien las cosas, me pasa esto? Porque si estoy cumpliendo lo más que puedo en obedecer tu palabra, me ocurre esto? ¿Será que algo estoy haciendo mal? Puede ser. Y no nos estamos dando cuenta. Por eso es lo genial de decirle a Dios, examíname en lo más profundo de mi ser. Porque aquí viene David. Esto lo hace en el verso 23. Pero en el verso 24, él dice, dime, una vez que me examines, dime si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El término camino, que lo hemos visto en otros estudios, viene del hebreo derek, que habla del curso de vida. Este curso de vida son las decisiones que usted y yo tomamos. Puede ser que mi curso no sea el curso que Dios me dio, fue el curso que yo quise tomar. Y por eso llevo la vida que llevo. Entonces David dice, dime si en mi curso de vida, si en mis decisiones, lo que he hecho, hay perversidad.
Y aquí vamos hilando más fino todavía, mis amados, porque perversidad viene del hebreo oste, que quiere decir ídolo, entre paréntesis, modelado, y causar dolor. ¿Qué significa esto? Que David dice, tal vez indirectamente, en lugar de ir a trabajar con el rey Saúl, tal vez en mi interior quería ser Saúl. Y empecé a poner mi mirada en Saúl. Y dijo, oh, es el rey de Israel. Es alto, más alto que todos nosotros. Y tiene mucha prestancia. Y empecé a admirarlo. Y cuando me di cuenta, a él había puesto mi mirada. En él había puesto mi mirada. Y no en ti, Señor. Porque si es eso, dímelo. O puede ser el sinónimo de causar dolor. Que dice David, examíname y dime si mis acciones, si mi curso de vida te están causando dolor, Señor. ¿Seré yo de los que en lugar de dibujar una sonrisa, te estoy dibujando lágrimas? Por mis decisiones, por ese Derek, ese camino, ese curso de vida que he tomado. David está, vamos al término, intenso, pidiéndole a Dios que lo examine, porque David ama a Dios y quiere ver si todo esto que está viviendo es por algo que él está haciendo mal. Y quiere estar seguro de eso. Eso es algo que usted y yo también tenemos que hacer, porque estoy seguro que usted ama a Dios. Yo amo a Dios, pero usted y yo tenemos que evitar hacernos ídolos en nuestro corazón, dejar de ver a las personas, dejar querer parecernos a las personas, dejar seguir personas. Existen en nuestra actualidad hombres y mujeres que en lugar de seguir a Cristo siguen líderes. A donde va el pastor, allá voy yo. Lo trasladaron a otra congregación, pues dejo esta congregación y me voy a la otra congregación. Que decidió dejar de ser pastor porque ya, pues, Dios lo llamó a otra cosa, pues no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a congregarme ahí porque ya no está mi pastor. ¿A quién estamos siguiendo? O hay otros que son seguidores de cantantes, que un hermano ministra la alabanza, la oración de forma maravillosa. Y toda la admiración y toda su mirada está puesta en esta persona, en este ministro, en esta ministra de alabanza. Y ha desviado su mirada de donde debe de estar. Usted y yo debemos seguir solo a Jesús como nuestro modelo imitar. No imite a las personas, mi amado. Si quiere imitar a alguien, imitemos a Jesús. Seamos como Jesús. Que ahí tenemos una barra bien alta. Tendremos que esforzarnos mucho si queremos ser como Jesús fue aquí en la tierra. Entonces, Señor, examíname y dime si mi mirada verdaderamente está puesta en ti o en los hombres. Porque hay tanta gente que cuando el líder o el pastor o el ministro ha caído, un montón de gente renuncia a la fe, se echan a morir. O dicen, no vuelvo a la iglesia porque son unos hipócritas. ¿Dónde está la mirada? Si está en hombres, definitivamente nos vamos a caer. No vamos a ir con ellos de cabeza. Pero si está en Jesús, veremos que usted y yo somos los que caemos, pero Él nos levanta, Él nos sostiene. Pero tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. ¿O qué pasa si somos de los que traen dolor a Dios? Si nuestras decisiones de verdad están hiriendo a Dios. Vean, Dios puso en nosotros sentimientos de alegría, de tristeza, inclusive el de dolor. Son puestos por Dios, porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Significa que Dios también tiene sentimientos. Y usted y yo provocamos risas en Dios, alegría en Dios, pero también lágrimas, tristeza, dolor, con nuestras acciones, porque nuestras acciones le niegan, nuestras acciones le ofenden, nuestras acciones pisotean la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz. Eso no alegra a Dios, eso no dibuja una sonrisa, dibuja tristeza. Tenemos nosotros que, igual que David, examinarnos para saber si hay algo de nosotros que no está correcto. Recuerden que usted y yo no hemos llegado a la perfección, estamos en camino de, o sea que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y otras que no nos estamos dando cuenta, pero que tenemos que cambiarlas y por eso le pedimos a Dios, hazme un examen desde lo profundo de mi ser, porque también hay que pensar en la parte del dolor. El dolor es pasajero, no dejemos que habite el dolor en nuestro corazón. Puede ser que tengamos que decir, Dios, examíname en lo más profundo de mi ser y dime si todavía estoy resentido con aquel o con aquella. Dime, Señor, en lo más profundo de mi ser si todavía resiento aquella situación. Dime, Señor, en lo más profundo de mi ser que ni yo me estoy dando cuenta, pero me está haciendo reaccionar de esta manera.
porque todavía recuerdo el maltrato que recibí de aquellas personas, de aquella congregación o de aquel pastor. Necesito que me examine, Señor, porque si hay ahí todavía, ¿no?, un sentimiento de dolor, de resentimiento o cuidado hasta de odio, necesito que lo saque de ahí. ¿Cuál es nuestro deseo? Andar siempre en los caminos del Señor, andar de la manera correcta, vivir para Él, ser mejores. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia es para llegar a ser mejores hombres, mujeres, ser mejor esposo o esposa, ser mejor hermano o hermana, ser mejor compañero, compañera, ser mejor trabajador, trabajadora. Es ser mejores cada día, ir avanzando y no retrocediendo. Esa es la idea de estudiar la Biblia. Pues hoy hay un estudio reflexivo que nos dice, necesito que me escudriñe, Señor, porque necesito mejorar. Y hay cosas que no me estoy dando cuenta, definitivamente hay cosas que no me estoy dando cuenta que pasan dentro de mí, pero necesito que tú las reveles en mí para yo mejorar. ¿Qué estoy haciendo mal? Decía David. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, el Salmo 139, verso 23 y 24, David le dice a Dios, examíname, compréndeme y ponme a prueba. ¿Para qué le pide David a Dios que haga eso en él? No es para, no es para que oír de Dios, estoy seguro. David ha hecho conforme al corazón de Dios. No estoy creyendo que David dice, quiero que lo digas para que me digas, no, no, estás muy bien, estás casi perfecto, te felicito. No, no creo que sea por esa razón que lo dice David. No creo que sea la razón que usted lo digamos. Si le digamos a Dios, Dios, examíname para que me eches flores. No creo. No creo. Si le pedimos que nos examine es porque sabemos que todavía tenemos muchas cosas que cambiar. ¿Y cuál es la petición de David al pedir ser examinado y poner a prueba? Para que me guíes en el camino eterno. El término guíame que usa el original hebreo acá me gusta porque habla de pastorear. El hebreo nakha quiere decir pastorear. Entonces le está diciendo David a Dios, examíname en lo más profundo de mi corazón, examíname y dime si hay algo malo en mí. Y si es así, pastoreame. Por eso David escribió el Salmo 23. ¿Recuerden el Salmo 23? Claro, Dios, David miraba a Dios como su pastor, porque a través de él nada me faltará, me dará descanso, me dará reposo, confortará mi alma, porque es mi pastor. Entonces, eh, lo que le pide David a Dios es que entre en lo más profundo de su ser y le diga qué es lo que está mal aún ahí para dejarse pastorear por él. Porque bueno, que Dios nos diga a nosotros, bueno, te he examinado en lo profundo como me lo pediste y he encontrado esto. Tienes que dejar esto. Ah, nombre de Dios, es que eso me gusta mucho, no quiero dejarlo. He encontrado esta relación no te conviene, ah, Señor, pero yo no quiero cortar esa relación. Entonces, una cosa es que nos examine, nos dé el diagnóstico y la otra es que nos dejemos pastorear por él. Porque el conocimiento de nuestros defectos no sirve de nada si no dejamos que Dios trabaje en ellos para mejorar. Y David decía, pastoréame en el camino. Y no es el camino común y corriente, el camino de esta vida, habla del camino eterno. David tiene su mente puesta en la eternidad, mente de eterno, mente de eterna. Eso somos usted y yo. Tenemos que tener la mentalidad de que somos eternos. Cuando partamos de este mundo, de esta vida, no termina el asunto. Es eterno, sea con Cristo o sin Cristo, pero es eterno el asunto. Pastoréame, Dios, en el camino eterno. Es lo que yo necesito. Por eso ocupo que me examines. Por eso ocupo que me examines, que me enseñes, me pongas a prueba. El asunto es si verdaderamente nos vamos a dejar pastorear por Dios. Si verdaderamente nos vamos a dejar guiar con una mentalidad de eternidad. Porque si no es así, mi amado y mi amada, ¿para qué le vamos a pedir a Dios que nos examine? Recuerden que vivimos en un libre albedrío. Y usted dice en este momento, bueno, viéndolo de ese modo, entonces mejor no le digo. Está bien, ni Dios, ni yo, ni nadie lo va a obligar. Pero recuerde que estamos cosechando para nuestra eternidad. Perdón, estamos sembrando para nuestra eternidad. ¿Qué vamos a cosechar? Debemos dejarnos pastorear por Dios y guiarnos con una mentalidad de eternidad. No es un examen para ver qué tanta perfección existe en nosotros. Es solo un reconocimiento de nuestra necesidad
de Dios. Ocupamos que Él nos ayude a conocernos como Él nos conoce a nosotros. Me, me puso a reflexionar este salmo. Es lo que comparto esta noche. Porque al principio lo dije, este estudio es más reflexivo que de conocimiento. David estaba escondido en una cueva y como él tenía una relación maravillosa con Dios, se pone a escribir y escribe un poema maravilloso donde exalta la omnisciencia de Dios, Él todo lo sabe, donde exalta la omnipresencia de Dios, Él está en todos lados. Decía en el mismo Salmo 139 que les invito a que lo lean, eh, si yo subiera al cielo, ahí estás tú, y si bajara a lo más profundo, ahí también tú estás. Exalta la omnipresencia de Dios y definitivamente exalta la omnipotencia de Dios porque Él todo lo puede. Y escribiendo ese salmo David y haciendo este reconocimiento de los atributos de Dios, le pide, por favor Dios, escudriña en lo más profundo de mi ser. Entra en lo más profundo de mi ser y dime si hay iniquidad en mí, si hay perversidad en mí, si tengo la mirada puesta en otras cosas o en otras personas y no en ti. Si estoy causándote dolor o estoy causándote alegría, dímelo. Examíname y dímelo. Y pastoreame. O sea, enséñame cómo corregir. ¿Qué le parece, mi amado y mi amada, si una noche como hoy, ustedes y yo tomamos ese tiempo para pedirle a Dios que nos examine? Es como un desafío, mi amado y mi amada, para el que lo quiera tomar. Un desafío. ¿Qué le parece si esta noche, ya cuando todos estén acostados o cuando usted puede estar en un momento solo, y le dice a Dios, Dios, sentémonos y conversemos de un tema que está pendiente entre tú y yo. Tú sabes cuál es. Y le empezamos a decir, Señor, mírame, examíname. Esta forma de reaccionar mía, esta forma de hablar, esta forma de mirar, esta forma de pensar, esta forma de ser, porque a veces me siento tan limitado, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? Esto que está pasando en mí, ¿por qué es? Examíname. ¿Qué hay dentro de mí que me lleva a esto? Y dímelo. Y si es un tema que usted o yo conocemos, Señor, esto me da vergüenza hablarlo, pero lo vengo a hablar contigo. Porque no me vas a juzgar, porque no me vas a criticar, porque no me vas a castigar en este momento, no me vas a tirar un rayo, no me vas a dar la espalda, no. Vengo con toda la confianza como un hijo llega al Padre. Y quiero que hagamos un autoexamen, porque hay algo que está pendiente en mí y es este tema. Y se lo decimos. Mi amado, todos lo necesitamos. Así que esta es una buena noche para que usted y yo lo hagamos. Esto es el estudio de esta noche, un autoexamen.